Bien, ya estamos de regreso en el canal 24 horas para seguir conversando de algunos temas bien interesantes. Ponga atención porque en muchos casos el uso de las redes sociales se está convirtiendo en un verdadero problema de adicción que provoca también a su vez problemas de salud. En Estados Unidos ya existen clínicas para este tratamiento y en Chile se está llamando a la prevención especialmente en los niños y adolescentes. Queremos conversar sobre este tema. Estamos ya con el doctor Jorge Las Heras, miembro de la Academia Chilena de Medicina. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos acá en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, doctor, este es un tema bien amplio porque implica el uso de nuevas tecnologías, que va un poco con los nuevos tiempos, pero que en algún momento hace un quiebre y se genera se transforma ya en un problema. ¿En qué momento podemos estar hablando de una adicción a Internet o a redes sociales o a este tipo de aparatos inteligentes? Bueno, yo en primer lugar no quiero demonizar, digamos, el uso de estos aparatos porque nosotros estamos viviendo un mundo distinto, ¿no es cierto?, con una generación que tecnológicamente son jóvenes que han recibido una formación muy distinta a la nuestra. Y tampoco me gusta el término de adicción a Internet que se usó en un comienzo, porque en realidad los especialistas le dan al término adicción un carácter un poco diferente y por lo general lo vinculan al uso de cierto tipo de sustancias. Yeah. Pero lo que hoy se usa más frecuentemente es la hiperconectividad a Internet. Perfecto. O sea, el uso excesivo en número de horas, ¿no es cierto?, que puede llevar a problemas de conducta, ¿no es cierto?, o alteraciones, digamos, en el carácter, o eventualmente a ciertas patologías que están descritas en la literatura. Ahora, me imagino que la definición respecto a esa hiperconectividad no es tan clara en términos de cuántas horas se puede pasar una persona conectada, porque hay personas que quizás pueden estar mayor tiempo sin que los afecte de manera más significativa en su vida. Pero en términos generales, ¿de cuánto podríamos estar hablando en términos de un exceso? Mire, es notable, si usted saca la cuenta de cuántas horas gasta un joven, por ejemplo, en cada una de las pantallas con las que se enfrenta, se va a encontrar con que 7, 8, 9 horas es lo habitual. Entonces nosotros generalmente se habla de más de 10, 12 horas, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo que pueden estar conectados con uno u otro sistema, porque en realidad se suman todos, digamos. Es que ese es un punto interesante, porque usted dice 7, 8, 9 horas es lo habitual, y uno dice, qué harto, pero en realidad, claro, si uno suma el computador, Exacto, el smartphone, el iPad, resulta que sí puede ser perfectamente esa cantidad de horas. La televisión, exacto, también, claro. Todo se suma. Exacto. Y puede ser perfectamente ese número. Yo creo que más que establecer, ¿no es cierto?, un parámetro de horas, porque la verdad que eso puede ser en muchos casos importante, pero no tiene ninguna relevancia. Yo creo que lo más importante es ver qué pasa con la conducta de los jóvenes. Y yo creo que los padres, lamentablemente hoy, frente a la situación laboral que viven la mayoría de los padres, tanto padre como la madre, ellos tienen muy poco contacto con lo que hace el niño durante el día y saben muy poco realmente de lo que él realiza a partir del momento que cruza la puerta de su habitación o se va con sus amigos, ¿no es cierto?, va a realizar actividades incluso en la universidad o en los colegios donde está, digamos, habitualmente estudiando. Ahora, para tener ciertas definiciones, ¿se puede establecer una edad mínima para que un niño comience a usar un smartphone, un iPad, ese tipo de tecnología? Bueno, la Academia Americana de Pediatría y la Academia Canadiense de Pediatría establecieron de que no debieran usarse ninguno de todos estos aparatos de pantalla en menores de 2 años de edad. A partir de los 2 años de edad ellos establecen cierto número de horas, que tiene que ver básicamente con que el cerebro, ¿no es cierto?, de los niños está en pleno proceso de maduración. Claro. Y el impacto que ellos pueden recibir a través de las redes, ¿no es cierto?, podría tener efectivamente alguna acción negativa en términos de la maduración de su sistema nervioso. Ahora, antes de los 2 años usted dice ningún tipo de uso de ninguna manera, es decir, hay papás, por ejemplo, que le pueden pasar un iPad para usarlo como pantalla de televisión. Bueno, ese es el tema, ¿no es cierto? O sea, hoy por hoy se sabe que hay muchos niños de menos de 2 años que tienen acceso a todos estos medios. Y que además lo saben utilizar. Bueno, exactamente, y aprenden a utilizar esto antes que cualquier otra de las características naturales del desarrollo de un infante. Pero lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría es eso, menores de 2 años no debieran tener acceso a esto.
¿Genera algún tipo de problema de aprendizaje? ¿Tiene algún efecto en el área cognitiva el uso de esta tecnología? No pensemos en niños tan pequeñitos de 2 años, pero sí estoy pensando en 5, 6, 7 años, donde ya se ve muy frecuentemente el uso de estos aparatos. Bueno, lo que se ha descrito en la literatura, y esto hay una experiencia bastante amplia, sobre todo en países orientales, que son los japoneses, ¿no es cierto?, los chinos tienen mucho acceso a todos estos medios. Efectivamente se han descrito trastornos conductuales, o sea, de partida hay problemas de tipo físico, o sea, el niño que está sentado durante 10, 12 horas frente a su computadora tiene más tendencia a ser obeso que un niño normal, porque no hace ejercicio, no realiza actividad física. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, niños que están durante horas usando sus dedos, ¿no es cierto?, mandando mensajes, se han descrito problemas articulares, incluso también, o sea, hay alteraciones físicas, pero más importante que esto son los trastornos conductuales. Y esto tiene que ver un poco con la característica propia del niño. O sea, si un padre, por ejemplo, observa que de golpe su niño deja de tener un buen rendimiento en el colegio, o tiene una relación social con sus hermanos, con sus amigos, que lo hace más retraído, ¿no es cierto?, que se incluye en su cuarto y prácticamente no se vincula con nadie, ese es el momento donde hay que pasar de la luz, digamos, verde-amarilla a la luz roja. Ya intervenir. Exactamente. Usted sabe que hay un síndrome descrito por los japoneses en el año 2003, que es el síndrome de Hikikomori, que se llama de la autoexclusión, donde efectivamente ellos describieron jóvenes que prácticamente se recluían en sus cuartos, pero por meses. Que no salían más. Por años, que no salían más. Leí un reportaje una vez y es bien impresionante. Exactamente. Y eso no se ha descrito solamente en Japón y en países asiáticos, después se describió en Europa, en Estados Unidos, e incluso en América Latina. Los argentinos tienen algunos estudios realizados en función a estos niños que efectivamente tienen actitudes tremendamente de reclusión. Doctor, ¿y qué pasa en el caso de los adolescentes, que además es una edad de por sí complicada, donde hay toda una evolución interna? ¿Están especialmente sensibles también a tener ciertos cambios en el comportamiento a causa de este tipo de tecnología? Claro, ahora los adolescentes per se tienen cambios en su conducta, claro. Eso es natural, ¿no es cierto?, es esperable. Ahora, lo que sí también es cierto de que hay adolescentes que cuando se produce, digamos, su desarrollo, especialmente su desarrollo hormonal, ¿no es cierto?, empiezan a madurar y su relación con sus compañeros, cambian su actitud. Y la preocupación de los padres debe estar en esos jóvenes, no en el joven que tiene una actitud normal y que se mantiene de la misma forma, ¿no es cierto?, que sigue siendo un buen alumno en el colegio, que le gusta hacer actividad física lo mismo, que hace gimnasia, que juega fútbol, sino en aquellos jóvenes que en un momento de su vida sufren un switch, ¿no es cierto?, y se empiezan a retraer. Y se retraen y dejan de tener contactos sociales y empiezan a tener actitudes raras. Esto es grave porque efectivamente estos jóvenes, al tener acceso a páginas, usted sabe que son millones las que están en este momento en Internet. Y de todo. Exactamente. Y muchas de estas páginas son tremendamente perniciosas. Yo ni siquiera hablo de la pornografía, que es conocida por todos. Que es como lo clásico. Exacto, pero hay páginas que inducen al suicidio, hay páginas que inducen a la anorexia, que explican que hay competencias de quién pierde más peso en un periodo de tiempo. O sea, ese tipo de páginas son tremendamente dañinas y los padres no tienen forma de saber qué es lo que está haciendo su hijo o qué páginas está en este momento recurriendo o visitando. ¿Y qué pasa, doctor, con los procesos de sociabilización de los jóvenes y de los niños en esta era de tecnologías? Porque uno podría decir, bueno, quizás ahora cambió la forma también de sociabilizar, quizás lo hacen a través de redes sociales, de WhatsApp. ¿Es válido? ¿Hay que tener ojo también con eso? No. O sea, nosotros no podemos ir en contra del desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Y en contra de lo es muy difícil. Bueno, ¿no es cierto? O sea, esta generación actual, estos jóvenes que, ¿no es cierto?, que se conocen como jóvenes de la generación digital 2.0, ellos están preparados para otro tipo de redes, para otras formas de comunicación. Nosotros, yo abuelo, digamos, los padres en general, ciertamente que no estamos preparados para eso. Y con un poco de vergüenza recurrimos a nuestros hijos cuando tenemos alguna dificultad para mandar un correo electrónico. Sin duda. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de eso. Lo que sí tenemos la responsabilidad, los padres en primer lugar, es de conocer un poco este fenómeno, saber qué está pasando, tener la posibilidad de conversar con su hijo, porque yo creo que con los jóvenes hay que conversar. Acá no es un problema de prohibirle, decir, no, mire, usted no usa más su smartphone, lo vamos a dejar encerrado. No,
Hay que conversar. Porque a veces eso es contraproducente. Bueno, y además que no tendría ningún efecto, porque usted comprenderá que cuando el joven tiene el smartphone en su mano, a donde va se lo lleva. Entonces, ¿qué puede hacer un padre? Antes era más fácil, porque usted decía, apague la televisión y no podía verla. Pero ahora ya no es el problema de la televisión. Claro. Entonces, lo que sí tenemos la obligación como padres, ¿no es cierto?, es de conversar con los jóvenes. Hacerles ver un poco los riesgos que hay, los peligros que hay, y ser muy cuidadosos en los cambios de actitud. O sea, cuando un joven sufre un cambio de actitud que nos llama la atención, ¿no es cierto?, que de golpe se transforma en otra persona a la que conocemos. Entonces, esa es la luz amarilla que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estar atento a esas señales. Absolutamente. Y acá hay otro problema, ¿no es cierto?, que no hemos hablado, básicamente, de quién es la responsabilidad de lo que está pasando en el tema del uso de Internet. En primer lugar, obviamente, que la familia, los padres son los que tienen el primer acceso a lo que está ocurriendo en su casa. Pero después están los colegios. Y yo creo que a nivel de los colegios hay una completa ignorancia de lo que es el uso de la red. Yo creo que los colegios no se involucran mayormente en lo que hacen los jóvenes. No lo hacían tampoco con el tabaco. Recién ahora, cuando el gobierno puso leyes más restrictivas, los profesores ya se sienten que no pueden fumar más en el colegio. Claro, porque antes los profesores fumaban al frente de los alumnos. Exactamente. Pero ahora resulta que con el tema de Internet, lo más probable es que usted vaya a un colegio y se encuentre con que está el profesor al mismo tiempo que su alumno con su smartphone hablando o mandando WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, hay una responsabilidad de colegio también en esto. Yo creo que se debieran generar grupos de estudio y de conversación de los colegios de cuál es la forma más adecuada del uso de las redes sociales. O sea, de qué manera, ¿no es cierto?, ayudamos y acompañamos al joven a estar en la red. Y por último, las políticas públicas. O sea, nosotros en nuestro país no hay ninguna ley realmente que mire los contenidos de lo que sale en Internet. No. O sea, hay leyes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el uso tecnológico de las redes, pero nada que ver con el contenido. Entonces, ahí también hay una responsabilidad de los padres, de los profesores, de los colegios y también de las políticas públicas. Ahora, dentro de este problema de hiperconectividad, nosotros ahora lo hemos centrado en los niños y en los jóvenes porque quizás es un problema creciente, pero ¿qué pasa también con los adultos? Y le pregunto porque además los adultos somos el ejemplo de los niños y de los jóvenes y esta obligación que tenemos de estar pendientes del WhatsApp que nos mandaron, del mail del trabajo. Leía la otra vez la experiencia de otros países que ya vienen de vuelta y que ya se está prohibiendo enviar correos a horas de descanso. Debiéramos ir encaminándonos hacia allá también, ¿o no? Bueno, yo creo que el tema de los adultos es mucho más serio. Lo que pasa es que ya es un problema de un ser, ¿no es cierto?, que tiene autonomía. O sea, no es nuestra responsabilidad. Claro. No son nuestros niños ni nuestros adolescentes. Es un adulto. Ahora, las clínicas que en Estados Unidos están funcionando en este sentido, o sea, que los americanos tienen clínicas para todo. Tienen Alcohólicos Anónimos y tienen clínicas para el tema de las drogas. Pero también hay clínicas para el uso excesivo de Internet. O sea, pasa a ser, ¿no es cierto?, una patología como la patología del juego. O sea, es como una ludopatía, el uso de Internet también pasa a ser un problema. Y hay clínicas que tratan a esta gente que se pasa horas y horas de su vida usando Internet, ¿no es cierto?, que dejan su familia, que dejan su trabajo realmente. O sea, es un tema real. O sea, no estamos hablando de una ficción, sino un tema que afecta a un número importante de personas. Doctor, ¿y hay algún beneficio del uso de estas nuevas tecnologías como para no ver todo negro, ¿no?, respecto a cuál es el escenario para nuestros niños y para nuestros jóvenes? Porque si bien hay ciertos riesgos, hay también muchas habilidades que se están desarrollando a través de estas nuevas tecnologías. Es maravilloso. O sea, a mí me da mucha envidia ver, digamos, la juventud, ¿no es cierto?, que tiene. Yo me acuerdo que yo me sentía muy orgulloso porque tenía acceso a algunas de estas enciclopedias monstruosas que había de Salvat, ¿no es cierto?, y británica cuando era niño. Hoy realmente la juventud tiene una posibilidad fantástica, no solamente del conocimiento que tiene, sino de las redes sociales. O sea, se pueden conectar con todos sus amigos al instante, ¿no es cierto? Establecen diálogo, establecen discusiones. O sea, no podemos prescindir del desarrollo tecnológico y no lo vamos a impedir, claro, obviamente. Y van a seguir apareciendo, ahora tenemos el WhatsApp, pero dentro de poco habrá otra cosa que lo reemplace. Entonces, lo que sí nosotros tenemos que hacer es ser cuidadosos, porque le estamos entregando un instrumento a la juventud que es tremendamente poderoso, que nosotros no lo teníamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa juventud tiene que estar preparada y tiene que ser al menos, digamos, acompañada en este proceso de hacer un uso de una tecnología tan monstruosa como es la que nos permite hoy entrar a miles de páginas, ¿no es cierto?, y conocer todo lo que queremos conocer. O sea, no hay pregunta que nosotros no podamos responder a través de Internet. Está todo ahí. Doctor, ¿qué tan importante es desconectarse de las redes, los aparatos, etcétera,
para el descanso, porque muchas veces uno está hasta último minuto ahí viendo qué pasó, despierta y lo primero que revisa es el teléfono, especialmente pensando en los niños y en los jóvenes. ¿Cuánto tiempo antes sería bueno que ellos ya dejaran al lado el smartphone, dejaran al lado el iPad y se pusieran en disposición de descansar la cabeza? Sí, yo no le podría decir exactamente cuánto tiempo antes, pero yo tengo una foto muy linda que muestro cuando hago mi charla sobre este tema, donde está un niño durmiendo y con el smartphone al lado. O sea, sin duda, ¿no es cierto?, de que esto tiene un efecto sobre el sueño también. O sea, yo creo que los padres podrían, sin restringir, aconsejar, decir, bueno, mira, a ver, ya, usaste tu teléfono, déjalo guardado en tu mesita a la noche, ¿no es cierto? No lo tengas contigo hasta el momento que te quedas dormido en la cama. O sea, insisto en eso, en la recomendación, en la conversación. Eso tiene que ser una cosa positiva, porque de ninguna manera podemos entrar a castigar, ¿no es cierto?, a prohibir, porque la prohibición no va a funcionar. No va a funcionar, eso se sabe, no va a funcionar. Bien, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, gracias a que ustedes, y creo que este tema es un tema que amerita, ¿no es cierto?, un poco más de responsabilidad, no solamente nuestra, de los padres y de la familia, sino también del gobierno en sus políticas públicas. Sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien.